El tarot, la quiromancia, las runas, los pozos de té, las bolas de cristal o las llamas en una hoguera. El ser humano siempre ha tenido cierta obsesión con predecir el futuro y quizás así, de alguna forma, evitar los infortunios. Hoy os voy a dar unos consejos para las lecturas con las cartas del tarot con ejercicios prácticos. Si bien mucha gente recurre a las cartas del tarot o a métodos adivinatorios para predecir el futuro, yo uso las consultas al tarot como consejos, ya que creo en el libre albedrío y me cuesta creer en que mi destino esté predeterminado, más allá del propio camino que yo estoy creando. Así que cuando a mí me hacen alguna consulta suelo comentar esto, ya que en vez de decir te pasará esto, te podrán decir las cartas, si sigues por este camino puede que te pase esto. Otra cosa es que las cartas no siempre hablan del futuro. A mí me han llegado a hablar en un presente y me han llegado a gritar prácticamente diciéndome que espabilase. A veces incluso con las cartas de tarot podemos llegar a ver qué es lo que nos afectó tanto en el pasado que sigue afectándonos en un presente. Como anécdota quería comentaros que yo, por ejemplo, a la hora de interpretar las cartas siempre me ha venido muy bien la luna llena. Pero no solo la luna llena, sino cierta necesidad, cierto sentimiento extraño que llega a habitar en mí durante un periodo de tiempo hasta que llega una persona que me dice por favor, hazme una consulta. Le tiro las cartas y esa extraña sensación desaparece. De hecho, estuve durante meses con esa sensación cada vez que miraba mis mazos y justo vino una persona a mi casa, le eché las cartas porque me lo pidió y esa tirada realmente no solo le hablaba a esa persona, sino también me hablaba a mí. Y ese consejo, eso que nos contó, eso que nos dijo, a día de hoy no se han equivocado. Bien, ahora lo importante. ¿Qué debemos saber para interpretar las cartas? Como saber, por así decirlo, no hay ningún manual milagroso que te diga cómo interpretar las cartas, ya que cada libro es de un padre y a cada uno le ha servido esa forma de interpretar las cartas. Entonces te puedes encontrar miles de libros, cientos de libros escritos por distintos autores y a lo mejor a ti no servirte. De hecho, tengo varios libros del tarot y en varias cartas no dicen lo mismo en un libro que en otro. Porque como he dicho, ese método le sirve al autor del libro. Puede que a ti no te sirva. Y sí, si bien muchos hemos empezado siendo brujos de libro, también es bueno no olvidar algo muy importante que es la conexión con tu baraja. Familiarízate con ella, mírala, obsérvala, tócalas, duerme con ellas. Observar sus ilustraciones pueden ayudarte muchísimo, porque cada ilustración encierra en ella una historia que luego puede ayudarte en tu tirada. Un ejercicio muy bueno que yo recomiendo y que a mí me ha servido mucho para barajas nuevas muy distintas a la de Marsella, como por ejemplo puede ser la baraja o el oráculo gitano, es todos los días durante un mes coger la baraja, barajarla, echarte una carta, observarla y apuntarte hora, día, fecha, todo, cómo te sientes, etcétera, y lo que crees que quiere decir esa carta. Y quizás para comparar puedes luego recurrir a el libro que tengas como guía de ese oráculo, de esas cartas, y comparar tu interpretación con la del autor de ese libro. Como he dicho, cada libro tiene un padre y tiene una madre, y lo que yo recomiendo es hacerte tu propio libro de interpretaciones basado en tu experiencia. De esa forma, si encuentras un método que te funcione, que puede no ser como el método del autor de ese libro, de ese tarot, puede ayudarte muchísimo a la hora de hacer una tirada tanto a tu consultante como a ti mismo. Y bueno, me vais a decir que esto es lo más obvio del mundo, pero no desesperes. La práctica hace al maestro y no con una tirada vas a ver enseguida las cosas. Pues bien, hecha esta introducción, vamos a la mesa y os voy a enseñar unos ejercicios prácticos. Hay cientos de formas de echar las cartas, desde la más simple en la que no usas más de 4 cartas, incluso a veces una, hasta la más compleja, donde usas todo el mazo y en la que se requiere información astral como el zodíaco, numerología, fecha de nacimiento, etc. Pero hoy vamos a ver la más simple. Vamos a empezar por la forma más simple de echar las cartas llamada el triángulo, ya que consta solo de 3 cartas. Cuando suelen pedirme una consulta, intento hablar con ellos y que me cuenten qué es lo que quieren saber. Voy barajando,
pensando y concentrándome en lo que el consultante me está contando, para después pedir que barajen ellos y que a la vez hagan exactamente lo mismo que yo había hecho, que estén pensando en el problema y en la pregunta que quieren hacer, a la vez que están meditando sobre el sentimiento que les produce. ¿Por qué suelo hacer esto? Porque me gusta que las cartas en la tirada hayan dos partes, una parte objetiva que es mi parte y una parte más sentimental y emotiva que es la que pone el consultante. En este ejemplo, como me las estoy echando a mí misma, simplemente vamos a barajarlas una vez. Una vez haya barajado el consultante y cortado con la mano izquierda, como habéis visto en el vídeo, procedemos. Como habéis visto, he colocado la primera carta en la parte superior, la segunda a la derecha y la tercera a la izquierda. ¿Qué significan estas posiciones? Muy sencillo. La primera alude a la situación de nuestro consultante, la situación actual, ya sea cómo le afecta el problema, las acciones que ha llevado a cabo, los sentimientos, todo lo que representa el presente. La segunda carta habla de si sigue por el mismo camino o si lo cambia, se puede encontrar con unos problemas o unos obstáculos completamente distintos. Y por último, la tercera es el desenlace. Dicho así suena muy tajante, pero esta carta está ligada a las anteriores y su significado cambia respecto a las cartas que tengamos en la primera parte y en la segunda parte. Veamos el ejemplo. La primera carta es el colgado. Esta carta aparece al derecho. Mi interpretación sobre ella es que me encuentro entre la espada y la pared, al límite, indecisa, a la merced de lo que vaya a llegar. Por el contrario, la estrella está invertida. Generalmente es una carta amigable, pero en esta tirada está invertida. Si estuviera derecha, significaría que, pese al estar al borde e indecisa, como bien me ha dicho el colgado, si hubiera actuado con inteligencia y prudencia, hubiera conseguido ir por el buen camino. Pero al estar invertida, viene a significar que actúe mal, sin responsabilidad. Y por último, la rueda de la fortuna, que también aparece invertida, que es el desenlace de la tirada. Me habla de pérdida por mi responsabilidad, pero la rueda siempre está girando, por lo que me habla también de que si evalúo el problema y actúo con sabiduría, posiblemente consiga superar el obstáculo. Bien, la siguiente tirada es exactamente la misma, solo que el triángulo estará invertido. Esta tirada es para preguntas sobre personas que no estén presentes en la consulta, es decir, terceras personas. Hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez cortamos nosotros o el consultante con la mano derecha. Como hemos visto antes, la primera carta, esta vez situada en la parte inferior de la mesa, viene a significar el estado de esa tercera persona. La segunda carta, el camino que elija y los diferentes obstáculos con los que se vaya a encontrar. Y la tercera, la conclusión. La primera carta, el loco, viene a interpretar a aquella persona que actúa por instinto, sin meditar, que vive feliz y sin atender a ningún riesgo. La segunda carta, la torre, y teniendo en cuenta mi consulta respecto a una tercera persona, viene a significar orgullo, ruptura, malas formas para conseguir un objetivo. La torre derecha ya de por sí es una carta de alerta, y si analizamos la ilustración vemos a una pareja que parece estar jugando bajo una torre que está a punto de caerse. Al estar invertida puede llegar a significar que, pese a saber el fin y por orgullo, tratarán de no hacer caso a las alertas y seguir juntos, aunque sea usando malas formas. Si la comparamos con la carta anterior, donde nos decía que esa tercera persona estaba actuando por instinto y sin hacer caso a los riesgos, es una carta que realmente viene dada por la primera carta. Es decir, que si sigue viviendo sin pensar en los riesgos, por instinto, sin pensar antes de actuar,
puede llevarle a esto. Y por último, la tercera carta, el carro. Si analizamos la ilustración, la persona que está sobre el carro parece triunfante. Además, los caballos parecen que estén en movimiento, por lo que puede que nos esté hablando de una partida. Si analizamos las tres cartas juntas, pero sobre todo la segunda y la tercera, viene a decir que posiblemente los engaños hayan surgido efecto en el loco, o que, por el contrario, comience a actuar con cabeza y sepa ver el engaño, por lo que partirá lejos de esa torre que se derrumba. Y por último os voy a enseñar la cruz simple. Habrá gente que la use de una forma completamente distinta a la mía, pero yo me he acostumbrado a usarla como el triángulo. Sin embargo, esa cuarta carta, la que situamos en la parte inferior, recordad que el triángulo solo consta de la parte superior, derecha e izquierda. Inferior sería, en todo caso, una tercera persona. En este caso, la parte inferior viene a ser una información extra, como los problemas que afectan a la consulta o a nuestro problema o a nuestra pregunta de manera externa, ajenos a nosotros. Como consejo, ya independientemente de las tiradas, me gustaría deciros que si se os cae alguna vez alguna carta mientras estáis barajando, no tengáis miedo. Si esa carta cae a la mesa, seguramente sea porque tenga algún mensaje que daros. Así que simplemente cogedla y colocarla en la mesa, ya para hacer una interpretación final. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que tenía pensado subir otra clase de vídeo, pero me he levantado esta mañana y he dicho, ¿por qué no? Así que espero que os guste, dadle a like, suscribiros y nos vemos.